Porque siendo tan joven y en tan poco tiempo aceptar una enfermedad así, que como dices tú, una enfermedad que te limita en el movimiento físico, te limita en cómo te sientes cada ciertos días, porque la diálisis a Melissa a veces no la dejan muy bien. Sí, anda muy mal. Hay días que anda bien mal, hay días que anda bien y así. ¿Y Nosotros ella? sí tenemos una linda familia. Yo tengo dos hijas, Romina y Melissa, y mis 3 nietos que tengo. Vivimos bien, somos bien felices. Y han logrado salir bien adelante. Sí. La pena que vemos en Melissa es pena, Sí. pero no hay síntomas depresivos en ella. Ella ha ido enfocando bien esta situación. Quiero que entienda la gente en la casa que es una enfermedad tan larga, de una prevalencia bien alta en nuestro país, y es tan rápido lo que ella ha suplido todo esto que Melissa todavía no ha tenido su primera hora con el psicólogo. Todavía no ha llegado a eso. No. Todavía no ha logrado en el plan que hay, porque como dices tú, la salud en nuestro país lamentablemente tiene unos tiempos pésima salud, digámoslo con todas sus letras, porque debiera tener apoyo psicológico del día 1. Del día 1. Sí, pero todavía no lo tiene. Sí, Nosotros entramos como en marzo al auge. Cuando en realidad, cuando además en el auge se supone que dentro de esta garantía explícita están los tiempos determinados, lamentablemente no siempre se cumplen. Hay que saber que esa es la realidad, y ella lleva 6 meses esperando su consulta, todavía no lo ha logrado, y ha ido saliendo adelante ella sola. De una manera súper fuerte. El apoyo mío y súper mi madura. hija nomás. Aquí somos 3 las que estamos con ella. Pero él cero aporte con mi hija. Ni siquiera le ha preguntado cómo se siente ella. Sí, Nada. en ese punto, Pamela, o sea, Melissa, dices tú, lo ha enfrentado mejor imposible. Sí. Va por un muy buen camino, por lo tanto no hay nada que nosotros podamos sumarle o orientarla. Ella ya está muy bien enrolada por su madre y contenida por su familia, por sus cercanos. Esta falta de presencia del padre, que tiene 1000 excusas, algunas podrán ser muy válidas desde mi punto de vista personal. Encuentro que un padre nunca tiene una excusa válida para no estar presente al lado de su hija, sobre todo en una situación como esta. Puede a ella causarle, no sé, una debilidad, causarle un problema, empezar a fijarse más en eso, porque es en estos instantes cuando uno está más sensible, cuando se empieza a fijar en esas cosas. Claro que sí, es un estresor extra. Es enfrentarse con la realidad, y eso estresa mucho. Es mucho más fácil tener un papá o un amigo o un hermano o quien sea lejano y ausente cuando las personas están bien, porque pueden tener la fantasía de que ante cualquier cosa van a estar. Cuando llega la realidad y no están, además de estarlo pasando mal, es enfrentarse, es como que se te cayera la realidad encima, es darte cuenta que de verdad no estaba, que de verdad no era que no tiene tiempo, no era que está trabajando, no era que yo creo que, que ya me quiere, pero en el minuto que yo lo necesite igual va a estar. Si no está en el minuto que uno lo necesita, es darse cuenta que no está nomás, que no va a estar nunca, que si no está ahí ya no estuvo. Yo creo que la frase y es eso más dura. se Uno muy siente, o es lícito que la persona sienta que no te quiere. Sí, absolutamente. Que no le importa. Que no le importa. Él no le importa a su hija. Nunca le ha importado. Esa es la realidad. Y seamos claros que aquí no estamos hablando del pago de la pensión de alimentos, señor. Estamos hablando de algo que usted jamás mencionó en su defensa. De no haber tenido una conversación sincera con su hija. De no haber estado ahí para apoyarla cuando el médico le dio el diagnóstico. De no estar ahí para contenerla cuando ella llega de las diálisis devastada muchas veces o agotada. De no saber cuáles son los miedos que tiene su hija frente a esta nueva enfermedad que está enfrentando. De eso estamos hablando. De algo que usted, hasta acá, jamás me mencionó. Dejando en evidencia que para usted no es tema. Para mí igual el tema es complicado, porque yo igual, bueno, ellas dicen que yo no la llamaba, que no me preocupaba de ella. Eso a yo ver, se lo voy a poner bien clarito. Si yo sé que alguno de los jóvenes que trabaja aquí conmigo se enferma, seguramente los voy a llamar, les voy a mandar un WhatsApp para preguntar cómo están. Si yo sé que mi hija se enferma, no le voy a mandar un WhatsApp, no la voy a llamar, voy a estar al lado de su cama. Y no es algo que yo de loca haga, es algo que ella, y casi todas las mamás y papás
harían? Yo no le estoy preguntando por un amigo suyo. Yo no le estoy preguntando por alguien que a usted le cae bien, que le es simpático. Estoy preguntando por su hija. Que no está resfriada. Que no es que le dio la influenza. ¡Qué lata! Tiene insuficiencia renal y se la acaban de diagnosticar hace 6 meses. ¿Cómo me puede decir usted? Yo le he llamado por teléfono un par de veces, señor. Es mi hija la que siempre lo llama para pedirle de repente para que deposite y él hace ir al banco y no hay depósito y mi hija ¿Qué se tiene que pasó devolver. aquí que no hay una relación viene. padre? Hija, ¿por qué este señor me habla como que me hablara de un conocido, como que me hablara de un extraño? Esto viene de mucho antes, ¿eh? Sí. Esto es de la historia que ellos dos tienen. Sí. Hay algo que impresiona mucho a Sergio, que él, no sé si se dieron cuenta, pero él no responde ninguna de las preguntas que uno le hace, sino que aprovecha de contar historias que Sí. le conviene contar. Que deben ser 3 en 21 años. Conmigo hizo exactamente lo mismo. Cuando yo le preguntaba por la relación de su hija, lo único que trataba de hacer era contar lo mal que se había llevado con su exmujer y por qué se había separado, lo terrible que había sido ella, lo mal que la quiero ella, y en ningún minuto nombraba a esta hija. Cuando recién nombraba a esta hija, dice, bueno, sí, porque la pensión, aunque igual ella tiene un hijo, y casi como contando esta cosa como si tener un hijo fuera ya ser adulto y ella ya no necesita pensión alimenticia. Sí. Y además hace que trata de hacernos creer que tiene una muy cercana relación con Sí. su hija, cuando la verdad es que también dice es falso, que él mentira. no la vio hasta después de que el niño tenía 2 años. Eso quiere decir, por lo menos son 3 años, porque El embarazo. una persona que tiene 8 meses de embarazo, si el papá la ve, va a notar que está embarazada. Vaya delgadita y todo se le da notado. Sin embargo, para él tiene una buena relación. Eso pasa cuando las personas saben perfectamente que lo han hecho pésimo. Saben perfectamente que no han actuado como corresponde. Y la deseabilidad social, o sea, estas ganas de quedar bien socialmente, hacen que trate de dar vuelta a la historia. De manera consciente. Hemos tenido acá muchos papás que son papás desastrosos, como digo yo, pero que ellos creen que lo hacen bien. Y algunos se han dado cuenta acá del error y han cambiado. Exacto. En cambio, don Sergio tiene súper claro. Y que para no ha tenido una dejarle buena claro relación. a él también, No tiene- porque yo no le di ninguna importancia al relato que usted hizo en detalle de la pelea que tuvo su hija con su madre, porque todas las hijas peleamos con las madres, alguna vez. Es lo más normal del mundo. Pero ahí están. Y ni siquiera Juntas. él se hizo cargo de mí, él me fue a dejar donde una tía. Sí, pues. Y además, insisto, es que ni siquiera hay que entrar en eso. Cualquier hija pelea con su... Y cualquier papá que hubiese sido papá, sabría que ni siquiera es tema de discutir en una situación como esta, porque lo habría visto muchísimas veces, porque las niñas pelean con su mamá. El tema acá es que don Sergio está tan claro y sabe tan bien que lo ha hecho pésimo, Sí. y sabe tan bien que socialmente eso no es aceptado, que está haciendo todo lo posible por darnos vuelta al discurso y por tratar de parecer un buen papá. Siempre se ha reído de mi hija. Pues primero se rió de mí, ahora se ríe de mi hija. Por eso yo llegué hasta acá con ella, porque Y ella él- me lo pidió. Y él ni siquiera, pucha, yo recuerdo, él no estaba en graduaciones. Yo cacho que él ni siquiera sabe si acaso salió de cuarto medio o no. En mi graduación de octavo, yo lo llamé para decirle que me había graduado de octavo. ¿Salió su hija de cuarto medio? Sí. ¿Sí? ¿Se graduó? ¿Tuvo Pregúntele fiesta de en qué graduación? año. ¿Tuvo No, fiesta? no, yo no fui a la graduación, es que ellos nunca tampoco me han invitado. Siempre ¿Quién soy tiene yo la hijos que se que- hayan graduado de cuarto medio aquí o de...? ¿Le mandaron invitación a su casa, señora, a su hija? ¿A alguien le llegó la invitación de la hija? No, los hijos no le mandan invitación a los papás, le mandan invitación a los amigos. Él cree que mi hija tiene que estarlo llamando, mi hija tiene que andar detrás de él. No él detrás de mi hija, sino que mi hija detrás de él. Ya, a ver, puedo llegar a entender, y yo creo que tú nos dejaste clarito que está dentro del derecho de él. De hecho, incluso la ley no lo obliga a uno o lo autoriza a uno a protegerse y a cuidarse, puede que me dé discursos de buena crianza para tratar de no decir que en realidad de papá tiene bien poco. Pero en su foro interno, ¿tú pudiste detectar si hay algún grado de conciencia? Conciencia hay al punto de que trata de hacernos parecer lo contrario. Arrepentimiento no. Él sabe que estuvo mal, pero no le importa. No le importa, nunca le ha importado. A pesar
de saber hoy día No. lo que su hija está viviendo? No. Sí. A ver, no hay... Tocamos el tema de la enfermedad de Melissa. Hablamos. Uno esperaría que en un papá que le dan un diagnóstico hacia la hija esté preocupado de cómo sacarla adelante, de qué hacer para que los trámites del trasplante se hagan lo antes posible, de cómo ayudarla. Don Sergio, cuando se toca ese tema, su gran preocupación es la deuda con la que deuda de queda la clínica. y el bingo que tenemos que tiene que hacer para suplir esa deuda. Para pagar la deuda. Eso es. Razones de por qué este papá está tan distante con esta hija pueden haber millones. Efectivamente, la relación con su ex mujer es pésima y podemos ver hasta el día de hoy que se me permite decírselo. Sí, mi Y hija si usted es- estuviera en silencio le ayudaría mucho más porque también es tremendamente dañino tener una mamá al lado que te dice todo el tiempo sí, el papá no la quiere. El papá no se preocupa de ella. El papá es pésimo. Usted es la mamá Ya. y tiene que actuar como mamá. Sí. Y yo entiendo que ellos dos se pueden haber llevado pésimo, yo lo veo acá. Probablemente esta pareja junta era explosiva y deben haberse odiado. Pero eso fue hace como 18 años atrás. Y el problema de don Sergio es que cuando las personas se centran mucho en uno mismo y solo se preocupa de uno, pasa algo que es casi que el fenómeno de figura de fondo. Cuando uno centra toda su atención en algo, ¿han visto que lo de atrás se ve como borroso? Entonces él está tan centrado en él que acá su hija y su exmujer y todo es lo mismo. Él ha mezclado toda la rabia que tiene con su exmujer con su hija que no tiene nada que ver en Nada este que ver tema, en esto. que era chiquitita cuando se separó. Sí. Y Pero eso todo será le- inconsciente, ¿no será un poquito consciente? Porque es más cómodo, así justifico que no pago la pensión de alimentos, así justifico que no la voy a ver, Y así así, no me hago justifico que no estoy presente, así tengo una explicación para decir por qué no estoy ahí. Claro que sí, es la mejor excusa que puede tener para, en buen chileno, no hacerse problema. Eso es. ¿Algo que decir en su defensa? Nada. No voy a opinar nada. Y eso lo dice todo. Muchas gracias, Pamela. Y él siempre piensa en él, por ejemplo, así como él dice que me llamaba, por ejemplo, los primeros días cuando me llamaba para puro... O sea, en vez de preguntarme cómo estaba, me llamaba para decirme, no sé, hoy sí, yo también estoy enfermo, estoy, no sé, pues estoy resfriado, hoy ahora no tengo plata, no sé cómo lo voy a hacer porque tengo que abrir la carnicería, tengo que ir allá. O sea, me llamaba para puro contarme como sus problemas, como si los míos fueran... Nada, como que dice Pamela, o sea, está tan centrado en él que no Sí. ve más allá de la punta de la nariz. A mí igual me da rabia porque yo encuentro que mi enfermedad no es menor. Por supuesto que no es menor. Por supuesto que no es menor. Y fíjese Yo que es un dependo tema... de una máquina para vivir, entonces, y él como que no, toma todo a la ligera, toma todo así como un mundo de vir sin pan. ¿Usted ha dimensionado lo que puede significar esto para su hija? Sí. Incluso ella la última vez... ¿Qué puede que significar para conversamos- su hija? La última vez que conversamos ella incluso me pidió los datos porque el hospital nos iba a llamar para ver si éramos compatibles para la... ¿Qué puede para el significar para trasplante. su hija esta enfermedad? Hartas cosas, pues yo ¿Como por igual... ejemplo? Es que... ¿Cómo le explico? Porque a lo mejor ni siquiera me van a entender porque igual yo tengo pena, yo en la noche igual lloro por ella, aunque a lo mejor yo sea indiferente con ella. Tú no sabías. No importa la pena de su hija. Bueno, entonces por eso no voy a opinar mejor. Le pregunté bien clarito. ¿Tiene claro hasta la dimensión de la enfermedad de su hija? Sí. Gracias. ¿Cuál es? Eso es lo que le estoy ¿Qué diciendo. significa esta enfermedad en la vida de su hija? No en la suya, señor. Yo no le pregunté si usted lloraba de noche, le pregunté la enfermedad en la vida de su hija. Bueno, aparte de que ella yo la encuentro fuerte, yo creo que ella, si no hay un trasplante luego, puede hasta morir. ¿Y? Por eso yo estoy tratando de que se haga. Ella me dijo el otro día que había que hacerla esta del análisis para ver si éramos compatibles con los exámenes para poder operarlo, para yo darle un riñón o la mamá darle un riñón. Pero eso igual es complicado. Yo digo que ¿Y usted fue a también hay que esperar. preguntar? ¿Cuándo le dijeron eso? No, porque ella me dijo de que el hospital me iba a llamar a mí para llamarme para hacerme los ¿Y exámenes usted si le éramos preguntó a compatibles. alguien?
¿Le preguntó a alguien? ¿Acaso le pregunté a alguien? No, Sí. ¿a quién le voy a A preguntar? nadie. ¿Sabe cuándo va a ir su hija a preguntar al hospital para acompañarla? Digo yo, ¿no? Mire, la otra vez yo cuando hablé la ¿Sabe última vez, cuándo va a ir su hija al No. hospital? No, no tiene idea. ¿A qué hospital va a ir a averiguar? ¿A qué hospital va a ir a averiguar no, su porque se hija? suponía de que me iban a llamar, ¿A qué hospital San va a José. ir a averiguar su hija? el San José. ¿Tiene certeza de eso? ¿Mm? ¿Tiene certeza de eso? ¿No? Porque Señora, ella se mire, estaba le voy a tratando recordar de- un dato para que no me siga haciendo lo mismo. Yo soy abogada penalista. Entonces tengo bien claro que cuando una persona pregunta más de 2 veces, después de cada pregunta, ¿ah? ¿Qué? Es porque está pensando la respuesta. Así que deje de hacer. ¿Qué pasa nuestra enfermera Marcela Morales? Quiero que me pongan mucha atención las dos. Ya. Porque uno, con el susto, bienvenida Marcela, Gracias. con el susto, con la angustia, con la cantidad de cosas que uno piensa, con la cantidad de cosas que hay que hacer, Sí. muchas veces uno no entiende las explicaciones o no se acuerda bien de lo que le dijeron. Y lo que es peor, y en eso creo que a todos nos va a servir, es la prevención. Porque no son, como dijo Pamela hace un rato, bajo los índices de insuficiencia renal en este país. Y estas son enfermedades que muchas veces, tal como lo contó Melissa, pasan desapercibidas hasta que llegan a un punto donde ya no hay vuelta atrás. Sí. Quiero que hablemos de eso, Marcela. La presión alta dicen que es una de las causas importantes. No sé si es real, no tengo idea. Si es común, cómo me puedo dar cuenta, qué prevención puedo tener para no llegar a esta situación. Mira, vamos a partir diciendo que la enfermedad o la insuficiencia renal es una enfermedad progresiva, por lo tanto sigue avanzando en el tiempo, ya no tiene una cura propiamente tal y además es completamente irreversible. O sea, al momento que se diagnostica, al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, es una enfermedad que te va a acompañar el resto de tu vida. Por lo tanto, requiere de una evaluación y una prevención adecuada. ¿Qué quiere decir exactamente tener insuficiencia renal? ¿Significa que los riñones no te están funcionando? Insuficiencia renal significa que el riñón está disminuyendo lentamente su capacidad para filtrar y eliminar los desechos de nuestro organismo. Por lo tanto, no es capaz de concentrar la orina, no es capaz de eliminar los desechos que nosotros concentramos al alimentarnos, ¿ya? Y además de eso, mantiene el balance hidroelectrolítico del cuerpo. Entre eso... ¿En español cómo sería eso? Entre esas cosas, regula la cantidad de agua corporal al eliminarla por la orina o al retenerla en el caso de necesidad. ¿Qué causa la insuficiencia renal? Hay diferentes causas. Ya en este caso particular no se sabe bien. Hay algunos antecedentes que las infecciones del tracto urinario frecuentes pueden causar este tipo ¿La de... pielonefritis? ¿Qué es pielonefritis? La pielonefritis es la infección renal, la infección alta. Por eso es tan importante que los niños, las niñitas sobre todo, se vaya haciendo controles periódicos de la orina y que no avance esta enfermedad hacia la parte renal. Ya, entonces, una primera Esa es alerta, una. para que tengamos en la Esa casa es anotada. Una primera alerta son infecciones urinarias Recurrentes. Ya. ¿Ya? Otra enfermedad importante es la hipertensión arterial. Cuando tú cursas con esta enfermedad crónica, que puede ser una... Cuando tú cursas con la enfermedad hipertensión arterial, empiezas a sobreexigir el riñón. ¿Ya? Empiezas a filtrar mayor cantidad de líquidos, empiezas a sobrecargarlo en la parte circulatoria. Ya. Estas son hipertensiones arteriales no tratadas médicamente. No tratadas, ¿Y obviamente. cómo me doy cuenta que soy una persona hipertensa si no me he controlado la presión con el médico? ¿O qué puede llevarme a mí a decir, capaz que tenga la presión alta, voy a ir al médico? Porque hay gente que dice que el mareo, hay gente que dice que no, que el exceso de latidos. ¿Hay alguna forma, alguna alerta que puedo tener? En todas las personas se presenta de forma diferente, ¿ya? Los síntomas principales de la hipertensión arterial es el zumbido de oídos, ¿ya? Es el ¿A usted le zumbido de pasa? oídos. Sí. La sudoración excesiva, el bochorno, como por así decirlo, que algunos, así lo conoce la gente, es el acaloramiento, ya la sensación de mucho calor y el mareo o también los desmayos.
Esas son algunas personas, otras personas son completamente asintomáticas. O sea, tenemos entonces la infección urinaria, la presión alta. La presión arterial. Ahora, existen otro tipo de enfermedades que ya podríamos enumerar bastante, que se relacionan con enfermedades metabólicas, enfermedades circulatorias. De menos frecuencia, ¿ya? ¿no? Que tienen menos frecuencia y ahí ya se denominaría la insuficiencia renal como una enfermedad secundaria. Y en ese caso podría tener algún tipo de reversión. Ya. Esto es lo que se llama la insuficiencia renal crónica porque es para siempre. Es para siempre. ¿Y por qué en algunos casos se habla también de insuficiencia renal que asusta más? Crónica terminal. La insuficiencia renal crónica tiene diferentes etapas, dependiendo del filtrado que se realice, la filtración glomerular o los niveles de creatinina que también se miden dentro del riñón, ¿ya? Dentro de las etapas tenemos 5 a 6 fases. Ella está cursando con casi una de las últimas fases, que es la número 5, y posteriormente, cuando ya no existe filtración, cuando ya la filtración es menor al 5%, entonces se denomina etapa terminal. Eso significa y que el solamente riñón ya no va a funcionar. El riñón ya dejó de funcionar y además que requiere sí o sí, de forma urgente, un trasplante. Sí. No hay edad, como estamos viendo, para esto. O sea, puede No ocurrir hay a edad. cualquier edad. Es más frecuente que se dé en la etapa adulta porque las personas adultas tienen mayores enfermedades crónicas y otro tipo de patologías que son propias del adulto. Y es frecuente que se vea secundariamente una insuficiencia renal, pero en este caso no, pues en este caso se presentó de forma súbita. Volvamos a Melissa. Ella está hoy día con diálisis. Las diálisis significa 3 veces a la semana. Sí. El proceso de diálisis, para quien no lo ha vivido, pareciera que van al médico, están un par de horas y salen. Sin embargo, la realidad es bastante más cruda y más dura, ¿no, Marcela? No, es muy complicado porque la persona depende su vida del proceso de la diálisis. O sea, ella no puede vivir si no se hace No diálisis. puede vivir si no se realiza la diálisis. ¿Ya? La diálisis lo que realiza es hacer todo el trabajo que no hace el riñón, lo hacen a través de una máquina Y eso extracorpórea. quiere decir que ahora yo he visto, les ponen esa sonda, no sé cómo se llame, y sacan la sangre del cuerpo y la devuelven, ¿no? Claro, para realizar la Catéter, diálisis existe un sistema en donde se instala un dispositivo o se realiza una fístula arteriovenosa de comunicación arteriovenosa ella tiene o catéter un todavía. catéter, claro, El o un catéter. catéter central, ¿ya? Me Donde llama la el atención flujo- y te pregunto al tiro, ¿por qué lo tiene acá si generalmente parten brazos, piernas y estas son como una de las últimas? Por lo que conversamos con Melissa, ella tiene muy malos accesos venosos. Sí. Ah, ya. Es de muy malos accesos venosos, es de difícil punción y por lo tanto determinaron que la mejor manera de realizarle la diálisis es a través del catéter catéter. exteriorizado que es central. ¿Ya? Ella... Tienes un